Hola, hola, hola a todos, mi nombre es Agustín Espósito, esto es Redshirt Podcast y estamos nuevamente en uno de estos episodios que estamos armando como siempre, como cada año, en la previa del draft de la NFL, en este caso el draft 2025 de la NFL, para poder hablar acerca de los principales jugadores de cada una de las posiciones de cara a lo que va a ser el proceso de selección colegial en la National Football League. Este episodio de Redshirt Podcast, como siempre, lo vas a poder tener disponible en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle, OK. De la misma manera nos encuentran en TikTok y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Además, este episodio es traído a ustedes por la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos y querés que te llegue a la puerta de tu casa, comprá en Tienda Mía, donde además con No Huddle te conseguimos un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra, incluyendo el envío. Si es la primera vez que compras en la aplicación o en la web de Tienda Mía, podés utilizar nuestro cupón de descuento No Huddle, guión del medio mía, el cual tenés en la descripción de este programa, y disfrutas de un 10% de descuento de vuelta en el valor total de tu primera compra, gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Y ahora sí, nos metemos en el episodio del día de la fecha de Redshirt Podcast. Un placer, como siempre, saludar a nuestro compañero, a nuestro amigo, el Pumita Ramallo, la persona que más sabe de college football en toda Latinoamérica. Pumita, un placer nuevamente estar aquí contigo. Y bueno, una nueva posición en este caso que nos recluta a este Redshirt Podcast. En este caso vamos a hablar de los mariscales de la defensa, de los linebackers. ¿Qué tal, Lau? Saludos para vos, para todos los que nos escuchan. En un nuevo programa analizando prospectos, analizando jugadores, pensando en lo que ya se va a venir, en lo que vamos a tener en la NFL en 2025. Y en una posición que, como bien mencionás, es el alma y sobre todo el cerebro de la defensiva. El alma porque muchas veces es el motivador, el que se encarga de meter al resto de jugadores en el partido, y el cerebro porque es el que va dando las órdenes, le acomoda su defensiva, las jugadas. En la gran mayoría de casos, el encargado de recibir las llamadas, esas que ahora vemos ahí que tienen los defensivos. Hay un defensivo que recibe una llamada, recibe un play calling, mejor dicho, por auricular, y es el que se encarga de hacer todas las indicaciones previos al snaps, los ajustes previos al snap, o una vez inicia la jugada. Entonces, una posición muy importante, pero donde también tenemos jugadores que son grandes atletas. Y ahí estamos más hablando de los outside linebackers que van a ser protagonistas de esta serie, porque hay mucho outside linebacker en esta clase. Sí, incluso lo debatíamos un poco, o lo conversábamos realmente cuando elegíamos los nombres para hablarles a ustedes en este programa de Redshirt Podcast. Un poco lo dividimos. Eh, Al ser una posición, la de linebacker, Pumita, que en los últimos años le ha exigido, básicamente, a aquellos que ingresan a la NFL que tengan capacidades atléticas por lo menos por arriba de la media. Obviamente es una posición donde al estar en el medio de la cancha, sobre todo si hablamos de middle linebackers o de Mikes, o dependiendo de dónde lo quieras ubicar en una ofensiva y dependiendo justamente de cómo forme esa defensiva, habitualmente se les pide esto del costa a costa, de poder llegar de un lado de la cancha a otro, de poder cubrir de un lado de la cancha a otro, de poder bajar de manera rápida o incluso ganar por potencia física alguno de sus matchups. Y es interesante cómo aún con todos estos requisitos atléticos que se ha sobreexigido, me parece que en los últimos años, por a dónde va el deporte, sigue siendo extremadamente importante que el jugador sea inteligente, que el jugador sepa leer, que el jugador logre interpretar qué es lo que necesita la defensiva en ese momento y qué es lo que se pide desde el sideline. Y esto es algo, Puma, y la pregunta, o toda esta presentación viene para la pregunta de cómo ves a la clase, en particular de linebackers, en este sentido. Superatletas hay, me parece que hay bastantes, no hay duda, me parece de eso, sobre todo porque van a escuchar los nombres y van a escuchar muchos nombres de universidad grande, de estas que reclutan superatletas, pero, pero a su vez, ¿cómo viene la clase en cuanto a esa inteligencia que se le pide a esta posición?
Sí, y es una clase que en cuanto a los atletas me parece que viene muy bien, o sobre todo tiene entre primera y segunda ronda un par de nombres interesantes, tiene un número uno claro en cuanto a los outside linebackers, pero después en el segundo día está bastante bien. A ver, el tema del outside linebacker es que depende en qué esquema juegue y depende cómo lo quieran terminar de trabajar. Creo que es algo que eh, termina siendo que varios jugadores estén entre segunda y cuarta ronda, dependiendo de justamente cómo lo vean en cuanto a su desarrollo. Y por parte de los inside linebackers, creo que hay un número uno muy claro que cada vez está escalando más dentro de esos pequeños picks para hacer un top 10. Y después hay un gran riser que vamos a estar hablando de él en este episodio, pero sí que después la clase, te diría que hasta tercera, cuarta ronda, se pincha un poquito. Y es ahí donde aparecen jugadores que, como vos bien mencionás, son más inteligentes eh, y, y son más trabajados, sobre todo en el tema de tacleo, antes que superatletas o linebackers que eh, deslumbren desde lo atlético. Por eso ya en el tercer día me parece que aparece, comienzo del tercer día hasta tercera ronda, te diría, aparecen esos nombres que pueden llegar a destacar dentro de una clase que, como digo, tiene dos nombres que los vamos a estar hablando, que se destacan, pero que después hay un bajón bastante grande. Vamos a empezar con esos dos nombres y para que se den una idea a lo que se refiere al Puma, en la previa de este episodio, obviamente creo que los dos primeros nombres no se discutieron y después sí había como un bache donde se podía, creo que nombrar tranquilamente 6 o 7 jugadores que podrían tranquilamente terminar de integrar ese top 5 de la clase. Para tres puestos, básicamente, 6 7 jugadores que tranquilamente podrían estar ahí. Todo depende también, obviamente, y creo que los linebackers tienen la particularidad de que uno, si se pone un poco más minucioso, los puede dividir entre linebackers exteriores y aquellos linebackers que van a jugar en el medio de la defensiva. Pero bueno, vamos a hacer esa discreción a la hora de hablar en particular de cada uno de ellos y no tanto de dividirlos, sobre todo porque además ustedes ya saben, estamos contra el reloj y estamos tratando de juntar posiciones para que puedan saber acerca de la mayor cantidad de jugadores posibles de cara a lo que va a ser el draft 2025 de la NFL. Pumita, en el caso tuyo vas a arrancar con Jalen Walker, linebacker de la Universidad de Georgia, un linebacker que hace rato que está en los radares y que va a tener finalmente su llegada a la NFL en esta temporada 2025. Sí, un jugador que tiene sus dudas respecto, o por lo menos se le ponen las dudas de si va a jugar de linebacker, si va a jugar de rusher. Creo que es hoy en día un gran comodín que puede tener un front seven sobre todo, y que se lo puede terminar de desarrollar. Yo, por ejemplo, lo tengo como Ed rusher, pero porque creo que su potencial para la cantidad de capturas puede ser bastante alto, siendo alguien que no está desarrollado como Ed rusher. Ahora, como linebacker lo puede hacer bastante bien, y es que su principal pro o su principal virtud es lo bien que hace el trabajo en el juego por tierra, tanto en la técnica de tacleo como en cómo juega el sheet, como en la fuerza en el tren inferior, en la capacidad que tiene para anclarse, y así también como para trasladar la fuerza con sus brazos sobre el tackle o el tight end que lo vaya a buscar taclear. Eh, entonces todo eso nos permite pensar que es alguien que puede jugar como un linebacker y que es alguien que puede salir en cobertura, sumado a que tiene una muy buena velocidad en línea recta, que es alguien que se lo ve bastante fluido en sus movimientos. Creo que todavía necesita trabajar su footwork para hacer un mejor trabajo en la cobertura, pero es alguien que tiene muy buena movilidad lateral y sobre todo en línea recta. Eso es algo que hay que destacar dentro de un jugador bastante completo. Otra de las grandes virtudes que tiene, y por lo cual para mí es el linebacker número uno, es que tiene un físico listo para la NFL. Me parece que es alguien que
desde el primer momento puede ingresar a la NFL y jugar. No necesita adaptación. Se lo puede refinar un poco más en cuanto a sacarle peso. Creo que eso lo va a mover sí de linebacker definitivamente, porque sacarle peso sería sacarle quizás hasta un poco de fuerza, de potencia cuando entra al pass rush, pero dependiendo cómo se lo quiera trabajar, me parece que puede hacer el trabajo de refinarse físicamente. Y otra de sus virtudes es que es muy ágil para el físico que tiene. Esto le permite moverse bien en zonas de tráfico, pero además ser peligroso en el pass rush porque es muy difícil aguantarlo. Al final, un jugador que tenga la habilidad para eludir las manos del offensive lineman y que además pueda tener un bull rush que te lleve por delante, te convierte en un pass rusher muy peligroso. Por eso digo que yo lo pongo a Walker como un edge rusher, porque creo que tiene mucho potencial ahí. Ahora, en cuanto a su técnica en el pass rush, es alguien que está muy poco desarrollado, es lento en el uso de sus manos y muchas veces gana por físico. Entonces, al final en la NFL esto no lo va a lograr con tanta facilidad, sumado a que no tiene ningún mundo desarrollado hoy en día. Y en cuanto a las contras que yo le pongo como linebacker, es que no le veo la movilidad lateral para ser un inside linebacker. Creo que es alguien que entre el footwork y su movilidad lateral no lo veo como un inside linebacker que pueda cubrir todo el middle del campo. Eh, pero que sí, al tener una buena velocidad en línea recta puede llegar de punta a punta. Entonces, mi gran duda es saber cómo puede llegar a trasladar esa virtud, que es su velocidad en línea recta para llegar al tacleo, pero al mismo tiempo no tener el desarrollo y tampoco la movilidad lateral que uno buscaría o que uno quiere encontrar en su inside linebacker. Y por último, dos pequeñas contras que yo le he visto es que hay veces que no es lo suficientemente agresivo en zonas de tráfico. Al final, estar tan bien técnicamente y ser alguien bastante claro en cuanto a sus movimientos o ágil en sus movimientos hace que pierda cierta agresividad en zona de tráfico, en donde creo que podría dominar mucho más de lo que termina haciendo. Y otra de las contras es que su porcentaje de snaps por partido es bastante bajo. Es un jugador que entró mucho en rotación y que creo que si en algún momento le dan una mayoría de snaps en la NFL, va a ser encontrarse con algo nuevo. Es un jugador que, lo que digo, entró mucho en rotación y a mí me genera ciertas dudas en cómo se va a adaptar a cuando tenga más de un 60 o 70% de los snaps, ni hablemos del 100% si es que termina jugando de inside linebacker. Ahí va, Jalen Walker es el hombre del cual les habló el Pumita, claramente uno de los linebackers destacados, y coincido, el linebacker uno a mi criterio, de esta clase, pero me parece que no tiene tanta diferencia con quién les voy a hablar yo, que es el linebacker 2 que, o por lo menos de manera consensuada, quien en la mayoría de los boards aparece como linebacker 2 de la clase. Hablo de Jihad Campbell, el hombre de la Universidad de Alabama. Un prospecto interesante y sobre todo creo que lo que mejor le cataloga a Campbell es un prospecto moderno. Es este tipo de físico y este tipo de atleticismo, perdón, que se puede afirmar, se puede adaptar a lo que habitualmente te están pidiendo las defensivas modernas. Ante una explosión, si se quiere, de lo que ha sido la creatividad en el ataque, las defensas necesitan de jugadores ágiles, necesitan de jugadores con buena capacidad atlética para ir ubicándolos en distintos sectores del campo y que puedan responder dependiendo de las habilidades, obviamente, que cada uno de ellos tenga. Campbell se adapta perfecto en este sentido, desde el lado de la capacidad atlética. Después, el prospecto en sí, Campbell, es otra cosa. ¿Por qué? Porque me parece que todavía falta desarrollo en este jugador. Estamos hablando de alguien en el cual nos vamos a apoyar mucho más para hablar en cuanto al jugador que puede ser que el jugador que realmente es hoy por hoy al momento de llegar a la NFL. Arranquemos con lo positivo de Campbell. Es completamente explosivo, como su buena capacidad atlética así lo indica.
salta a la vista realmente cuando uno se pone a ver tape de Campbell, lo poderoso que es ese primer paso, algo que le da una muy buena capacidad a la hora tanto de cerrar espacios para el juego terrestre, salga o no de la línea de golpeo. Ha estado alineado en ambos sectores por llamarlo, en la línea de golpeo como un edge rusher y también como un outside linebacker tirado más hacia atrás. Creo que es muy bueno leyendo esos huecos y es bueno atacándolos sobre todo. Particularmente los huecos del interior de la línea ofensiva. Creo que además esa capacidad atlética de entrar en carga y de hacerlo de manera inteligente termina siendo algo positivo para alguien que tiene brazos largos, que mide 6'3 y que termina aprovechando esa potencia para poder básicamente sacarse no tanto tackles sino más bien guardias de encima ingresando por el medio de esa línea ofensiva. Tiene instintos avanzados para mí en lo que es la cobertura. Es alguien que entiende las zonas donde tiene que jugar, que entiende las zonas donde cuando la jugada se rompe debe quedarse. Es alguien que sabe leer ese tipo de movimientos a la defensiva o de procesos a la defensiva. Lo procesa bien, es un linebacker que bueno, tiene esa especie de gen linebacker de poder leerlo, poder quedarse donde tiene que estar o poder moverse donde la jugada así lo indica. Una de las particularidades que mejor le cabe, me parece, a Campbell es que ha sido eficiente tacleando. La técnica no es la mejor, me parece que necesita mejorarla. Pero si hay algo que no le puede discutir, que no se le puede discutir, perdón, a Campbell, es que cuando la jugada llamaba una especie de generador de caos a la defensiva, bueno, Campbell me parece que puede hacerlo con un tackle en el momento preciso para pérdida de yardas o en el momento preciso antes de una línea de renovación. Es bueno en esos momentos, se crece incluso en esos momentos y es algo que incluso hasta un poco viene con venir de Alabama y de estar en el momento justo, en el momento preciso también. Pero bueno, todavía tiene cositas a mejorar. Para terminar con lo que son sus aspectos positivos, me parece que su inteligencia destaca mucho más como blitzer, como alguien que entra en carga. Es tal vez algo muy positivo, pero también un limitante para Campbell, que podría ser llegar, si no se desarrolla bien, podría llegar a ser usado simplemente como un linebacker situacional cuando lo necesitas, digamos, en una caja más pesada o en una caja que necesita entrar y romper el bolsillo o romper el backfield. Creo que es un poco el peligro que corre Campbell, si se quiere, en cuanto a prospecto. ¿Cuál es o qué es aquello que lo posiciona como alguien que puede saltar esa barrera? Que si uno va viendo año a año el tape de Campbell, es alguien que se ha demostrado ser coachable, es alguien que ha crecido en su juego, que ha incorporado mecanismos para seguir mejorando tanto técnica como tácticamente, si se quiere. Pero bueno, tiene sus aspectos negativos también. Es demasiado agresivo a veces y termina, en vez de cerrando un hueco, termina permitiendo que se abra de mejor manera por el momento en el cual, no tanto el momento, sino más bien la manera en que decide atacarlo, de tratar incluso de llevarse puesto un guardia, un tackle, lo que sea, y termina abriendo un hueco, más que cerrándolo. Todavía no tiene tantos movimientos incorporados como Rusher. Simplemente un poco le pasa lo mismo que a Walker. Trata de ganar por atleticismo, por fuerza, por esa potencia que él tiene, pero no termina de ser un jugador completamente desarrollado en este sentido. El pad level, esto es un tecnicismo un poco más puntilloso, pero el pad level a la hora de ir a taclear
personalmente a mí no me convence, creo que lo deja mal posicionado muchas veces y termina peligrando. De vuelta, es un jugador que se apoya mucho en su capacidad atlética, la fuerza y demás, y la jugada a veces termina resultando para el lado de Campbell. Pero en la NFL las velocidades, los cuerpos, los prototipos de jugadores que enfrentás son completamente otros. Entonces, si vos no encarás de la manera correcta a taclear, podés llegar a fallar un tackle y bueno, básicamente es algo que no te puede pasar como linebacker en el mayor nivel. Y una particularidad me parece que también ocurre en cuanto a Campbell en la cobertura de las zonas, es que a veces se va de ellas prematuramente. Y termina abriendo un espacio que no estaba ahí antes. Lo cierto es que en la NFL la cantidad de tiempo en la cual una defensiva llega al mariscal es mucho menor a la que habitualmente vemos en el college, más allá de que Campbell jugó en la SEC, pero termina siendo algo que hay que marcarle porque abandonar de manera prematura una asignación dentro de una zona abre un hueco, permite a un linebacker o un receptor interno poder hacer una jugada donde capaz la jugada no estaba ahí y termina esto resultando sobre lo que es la capacidad de cobertura justamente de este jugador en el caso de Campbell. Eh, es un prospecto que me gusta, pero es un prospecto que todavía veo verde. Es un prospecto que me parece que todavía tiene muchísimas cosas a mejorar, que va a encontrarse a mi criterio mucho más cómodo jugando como outside linebacker, pero que el techo de él sí puede ser por capacidad atlética, por cómo lo vemos jugar, sí puede ser el de alguien que patrulle la zona media de la cancha, no sé si de manera solitaria, pero sí que puede llegar a ocupar ese rol acompañado de otro jugador de características similares. De vuelta, es complicado tal vez hablar de linebackers cuando las defensivas están básicamente cambiando sus esquemas todo el tiempo para poder contrarrestar toda esta creatividad ofensiva que existe hoy por hoy. Hoy hablar de 3-4-4-3 sigue siendo más que nada una referencia que una cosa que realmente ocurra de manera constante en la NFL, más allá de que sigue siendo referencia también para el armado de los esquemas. Pero bueno, hoy lo veo como un outside linebacker con algunas capacidades que le permitirían jugar en el medio de la cancha. Pumita, vamos a hablar de un nombre conocido, pero por otras razones, y le vamos a agregar el Junior en el fondo de ese nombre. Otro hombre también de la SEC, otro super atleta realmente de estos que ofrece la clase de draft. Nos vas a hablar un poquito de Chris Paul Jr., linebacker de la Universidad de Ole Miss. Bueno, y como bien mencionás, uno que su principal virtud es su movilidad. Es alguien que se mueve muy cómodo, con mucha fluidez, cuando tiene que ir a una cobertura zonal, cuando tiene que ir a un man-to-man. Y ese es el linebacker de cobertura que todo equipo puede estar buscando. Los cambios de dirección son fluidos, son rápidos, no pierde tiempo. Un jugador que en línea recta también es veloz, eh, y que además tiene buena técnica o buenas lecturas para salir en cobertura, sobre todo cobertura zonal, que es donde más destaca y donde lo han utilizado bastante en Ole Miss. Eh, Otra de sus virtudes que quiero reconocer es que es alguien que tiene buenos instintos, es alguien que eh, sabe o muchas veces se anticipa la jugada por estos buenos instintos con los que cuenta, y que le dan la posibilidad de muchas veces llegar antes a la jugada, sumado a que tienen la capacidad atlética y física como para en cualquier momento terminar apareciendo en la jugada y ya sea defectar un pase o terminar haciendo la tacleada. ¿Cuáles son las contras que hay que ponerle? La principal es su tamaño, es un poco ligero para la posición de inside linebacker, por eso es que creo que hay que imaginarlo como un outside linebacker, alguien que esté más lejos de la línea de scrimmage, y esas otras de sus contras, que
Saben que no se lo ve como saliendo desde cerca de la línea de scrimmage contra jugadores más grandes. Tiene problemas para defender el juego por tierra y sobre todo por un tema de que cuando le ponen las manos lo terminan dominando. Es alguien que le cuesta sacarse los bloqueos cuando viene sobre todo un jugador más grande o con mejor técnica que él. Eh, por eso, siendo alguien que no tiene la mejor técnica, se le suma que es más pequeño y eso termina siendo una combinación en la cual es alguien fácil de mover en el juego por tierra. Por eso es que muchas veces hasta se termina comportando como un safety o como un strong safety, alguien que se aleja un poco de la caja, se acerca un poco de la zona de tráfico y vaya por el tacleo más desde atrás, digamos. Ot, una última cosa en la cual le quiero poner la contra a un jugador como Chris Paul Jr. es el tema de que hay veces que por querer o seguir, mejor dicho, por seguir sus instintos no termina de ver la jugada. Esto para un inside linebacker es clave. Por eso es que lo menciono más como un outside linebacker. Siendo un inside linebacker, si sigues siempre tus instintos, muchas veces te van a terminar quemando el zona o te van a terminar generando ese espacio en el centro del campo, que es el principal lugar donde una ofensiva puede terminar funcionando. Si seguís tus instintos y pensás que va a ser un pase pantalla y te vas para el costado y dejás la zona media y termina siendo un acarreo, te queda toda la zona del medio libre, por ejemplo. O una read option o un RPO. Todo lo que sea seguir tus instintos y liberar una zona, sobre todo del medio, puede terminar siendo letal para cualquier defensiva. Por eso es alguien que muchas veces se apura en tomar decisiones y esto del proceso. La lectura de la jugada no lleva los tiempos que a un linebacker le requiere. Eh, Más que nada, no por un tema de velocidad, porque es alguien que decide rápido, pero muchas veces porque no se toma el tiempo para leer las jugadas y quiere seguir su instinto. Que lo que digo, le ha dejado buenos highlights, porque hay veces que sí para la jugada y vos decís, es un jugador que está un paso por delante. Pero hay otras en donde lo terminan quemando y es donde uno encuentra esos errores que en un inside linebacker esperaría no encontrar. Por eso lo que digo, alguien que me parece que está por hacerse desde el tema de lecturas, pero que bueno, saben que lleva 5 años en el college, saben que llega con bastante edad y experiencia a la NFL, y yo creo, y no sé si esa paciencia le van a tener para terminar de trabajarlo, a diferencia, por ejemplo, de Campbell, que es alguien que apenas tiene 3 años en el college, es mucho más joven, con un físico más propicio para un inside linebacker. Por eso es que hay diferencias bastante grandes, por ejemplo, estos dos jugadores, y por eso es que uno es un posible pick top 10 y el otro hoy en día ha caído su draft stock hasta tercera, cuarta ronda. Chris Paul Jr. Es el linebacker del cual nos habló el Pumita Ramallo. En mi caso voy a irme hasta la difunta actual, porque ya no está entre nosotros, para hablarles acerca de una máquina de tacleo que de alguna manera me hace acordar a no diría el prime de Noah Sewell con Oregon, pero sí la última partecita de Noah Sewell, lo que lo convirtió en una quinta ronda, no en una primera ronda, básicamente, a la pobre linebacker de Oregon. Voy a hablarles de Carson Schwesinger, el hombre de UCLA, perdón, de los Ravens. De vuelta, una máquina de taclear, una máquina de hacer jugadas para esa defensiva. Alguien que tuvo más de 130 tackles la temporada pasada, 8 de ellos fueron para pérdida de yarda. Tuvo capturas, tuvo fumbles, tuvo intercepciones. Es la definición de linebacker, de middle linebacker que existe. Schlesinger me parece que puede jugarlo de manera perfecta a nivel college. Vamos a analizar primero
aquello que lo lleva a ser un jugador que me parece que puede llegar a salir como tarde en el segundo, sí, tarde en el segundo día y principio del tercero. Me parece que por ahí anda el valor de Schlesinger, el hombre de UCLA. Las particularidades positivas, las más fáciles de decirles, de analizar: experiencia en equipos especiales, capacidad de jugar en equipos especiales. Me parece que eso le va a dar muchísimos puntos, básicamente, muchísimos puntos. Que un jugador sea coachable y que se adapte a lo que le pide un entrenador es importantísimo en la NFL. Y como siempre decimos en estos episodios de Redshirt, las entrevistas son muy importantes y nosotros realmente sabemos poquísimo acerca de cada uno de estos prospectos. Pero lo que sí se ve es que Schlesinger puede y quiere jugar equipos especiales y lo va a hacer en la NFL porque además es bueno. Ha bloqueado patadas en esta faceta. Esta faceta también lo convirtió en alguien en que se ganó el vestuario en UCLA y que terminó siendo capitán del equipo en el último año. Pero no solo es un jugador de equipos especiales, no solo es un motivador, sino también es alguien que tiene el motor atlético para jugar de middle linebacker. Es alguien que no tiene problemas, o por lo menos no se ven los problemas para jugar de costa a costa en el medio del campo de juego. En cuanto a la capacidad atlética, es alguien que tiene una reacción rápida en lo que es correr hacia adelante, en lo que es tratar de ir y cerrar un gap, ir y encontrar en ese segundo nivel al corredor una vez pasa la línea de golpeo. Es alguien que lee estos momentos de una manera, a mi criterio, bastante correcta. Tiene sus fallos en cuanto a no la reacción, sino también sino tal vez la decisión que tomas. Puede llegar a ser apresurado a veces, pero en general toma la decisión correcta, ataca esa decisión con confianza y de vuelta. Como en general es la decisión correcta, termina realizando una jugada, termina realizando el tackle. Lo ayuda a esto también esta actitud agresiva a la hora de ser un blitzer. Entra bien en carga, no tiene tantos movimientos incorporados, pero me parece que por el tipo de jugador que es, lo vamos a ver más en el medio del campo que como blitzer. Y termina siendo algo que podés llegar a desarrollar incluso después. Es un jugador joven, le está llegando a la NFL como un junior, así que todavía hay un espacio de progreso con él. Y para ser alguien que el físico ciertamente no lo ayuda, controla muy bien su cuerpo a la hora de taclear. La técnica, no digo que es perfecta, pero es correcta, hace la jugada. Alguna cosita a corregir, si se quiere, en cuanto a la manera de atacar el tackle cuando llega al contacto, pero creo que no lo termina de ayudar que sea alguien más bien de complexión delgada para jugar la posición. Tiene que ganar ciertamente algún quilaje para poder jugar de linebacker en la NFL. Y aquí es donde empiezo a marcar estas cosas que o son puntos negativos o directamente creo que ni siquiera lo ayudan en cuanto a su análisis general como prospecto. Esto de la complexión de su cuerpo, de la manera en que está armado, va a necesitar sí o sí ayuda en el medio del campo. No es alguien que vas a poder dejar en solitario, no es un linebacker que se va a desarrollar incluso como alguien para dejar en solitario en el medio del campo de juego. Más allá de que tenga el IQ para jugarlo, no tiene las capacidades atléticas tiene el motor físico, pero no tiene la capacidad atlética general para poder hacerlo. Tiene también esto de ser chico hace que en las zonas de tráfico, en el momento en que un guardia, un tackle sube al segundo nivel, él queda mal no queda mal en esa jugada, pero sí va a quedar, esa batalla va a ser una que va a ser difícil de ganar. Si Schlesinger no es violento, no es agresivo a la hora de atacar a este jugador, en general termina siendo atrapado por jugadores de complexiones físicas más grandes, que incluso ni siquiera tengo que ir a un guardia, un tackle, a veces puede ser una ala cerrada también. Entonces es allí donde queda básicamente fuera de juego, sobre todo lo que es el juego terrestre. Tiene poca experiencia, después de todo.
es alguien que jugó los 3 años, pero eh, como titular fue solo en su año junior. Entonces, esto termina resultando en alguien que todavía está no aprendiendo a jugar la posición, obviamente, pero sí le faltan snaps, le falta experiencia, le falta el hacerse dentro del campo de juego y esto puede llegar a ser un punto rojo para algunos equipos. Y bueno, no sé si tengo muchas más cosas negativas para marcar. Sí, para terminar con el análisis del jugador, me parece un linebacker de lado débil, casi que de manera natural que podría jugar esa posición si termina desarrollándose de la manera en que, bueno, complete un poco más su juego. Creo que su inteligencia, su velocidad, su explosividad le van a permitir jugar zonas de manera muy muy correcta. Incluso si tiene que seguir a alguien en cobertura, creo que podría llegar a confiarle, obviamente dependiendo de quién, pero podría llegar a confiarle a las cerradas a este jugador. Pero es un producto a hacer. Es un producto realmente a hacer. Lo positivo es que ves a alguien coachable, ves a alguien que va a jugar equipos especiales y creo que habla un poco también de la profundidad de esta clase de linebackers que en uno de los nombres destacados de la clase estemos hablando de alguien que de movida vas a decir, bueno, puede jugar equipos especiales. Habitualmente tardamos un poquito más en dar este tipo de informes, pero bueno, forma parte de esto. Pumita, ahora sí pasamos con uno de los nombres de jugadores que en particular nos gustan por X o por Y cosa. En tu caso vas a aplicar lo que yo habitualmente venía haciendo en los últimos episodios. No tengo un linebacker de Texas destacado para poder hablar, así que la cuota termo la vas a ofrecer vos hablando de Carter, el hombre de la Universidad de Clemson. No tenés porque es inelegible para este año, pero Simmons es uno de los mejores defensivos que tiene el college. Vamos a estar viendo la temporada que viene en Texas y que es alguien que lo vamos a ver salir en el draft del 2026 muy seguramente. Pero esta vez, como decís, me tocó a mí hablar de Barrett Carter. A ver, me hubiese gustado hablar como un prospecto del top 4, por ejemplo, pero la realidad es que Carter desde 2022, año que fue su mejor año a mi gusto y donde mostró muy buenas cualidades, eh, ha dejado ciertas dudas, ya sea en 2023 como en 2024. Creo que 2024 fue un año de mejora para él respecto al 2023 y ya voy a estar hablando de algunas de sus de las cosas que quiero mencionar, pero, pero no termina de ser un linebacker que alguien se sienta seguro como para seleccionarlo. Primero que nada, Carter es un outside linebacker, ha jugado siempre como ese outside linebacker eh, flotando por alguna zona, siendo el blitzer, encargándose de los tight ends muchas veces, porque es alguien que tiene buen tamaño para la posición, más allá de no tener una gran altura, sí que tiene un buen peso y un buen físico para ir en el uno contra uno. Pero por eso es alguien que lo menciono como un outside linebacker nuevamente, así como lo hice con Chris Paul Jr., como lo hice con Jalen Walker. También lo menciono con Barrett Carter. No es un outside linebacker y no lo va a hacer. Hay que pensarlo así como alguien que juegue más off-ball o que esté más fuera de la caja y la zona no tanto de la zona de tráfico, pero sí un poco más alejado de todo el sector del front seven. A ver, la principal virtud de Barrett Carter, así como lo era también de Chris Paul Jr., es su capacidad atlética. Es alguien que se mueve muy bien en campo abierto, cobertura, se lo ve muy fluido en su movimiento, se lo ve alguien con buena rapidez para los cambios de dirección. Eh, y otra, eh, y algo que ha ido, me parece que a mejor es su técnica de tacleo y la disciplina que tiene para justamente llegar al tacleador. Creo que una de las mayores contras que tuvo durante el 2023 es que dejó muchas dudas respecto a su técnica de tacleo.
Yendo a la estadística, es alguien que perdió 17 tacleos en 2023, una cantidad muy alta, sobre todo teniendo en cuenta que había tenido no tantos snaps durante el año, básicamente porque Clemson tuvo una temporada más chica, no jugando final de conferencia, no jugando playoff. Y después, ya en 2024, ha habido una mejora respecto a su tacleo. Pasó de 43 a 67 tacleos y además otro de las cosas importantes es que nada más tuvo 10 tacleos fallados. Es algo que todavía puede mejorar y me parece que lo tiene que hacer, sobre todo el tema de refinar esa técnica de tacleo para finalizar el mismo, pero es algo en lo cual a mí me dejó un poco más tranquilo su temporada 2024, siendo algo que me preocupó mucho en 2023. Lo que digo, es algo que todavía puede y necesita mejorar para la NFL, pero es una mejora que le hemos visto. Ahora, donde creo que sí va a tener que mejorar es en su cobertura, sobre todo en las lecturas en cobertura. Saben que lo que digo, su radio de cobertura es bueno porque tiene muy buena movilidad, porque es fluido en su cambio de dirección, pero es alguien que puede terminar dejando zonas libres por querer adelantarse a la jugada, por ser engañado por un esquema más que por el coreback, porque hay que mencionar que tampoco ha enfrentado grandes corebacks durante el año. Eh, y la otra contra que quiero mencionar de él es que es alguien que no tiene una posición fija hoy en día. Lo mencioné como un linebacker, pero me complica pensar en qué esquema. Me parece que puede estar limitado a un esquema 4-3, por ejemplo, y básicamente porque su trabajo en el pass rush no ha sido lo bueno que uno esperaría de alguien que tiene su capacidad atlética, por ejemplo. Por eso se me termina siendo alguien que me cuesta pensarlo, imaginarlo en una defensiva y cómo se va a adaptar a la defensiva en la NFL. Me parece que es alguien que todavía necesita su trabajo, que es alguien que ha mejorado algunas cosas, pero también ha bajado la calidad en otras. La cobertura zonal, por ejemplo, y sus lecturas, era bastante bueno en sus primeros años, y es algo que, sobre todo en el último año, 2024, ha sido un problema en esa defensiva de Clemson, que hubo varios momentos que no dio garantías, y mucho tiene que ver Carter, alguien que era de los más experimentados en esa defensiva y que no daba la seguridad de ser alguien que podría convertirse en líder de esa defensiva. Por eso, lo que menciono me parece que tiene que ver con la irregularidad que ha tenido Carter durante estos años en Clemson y que va a tener que mejorar cuando llegue a la NFL y buscar mayor regularidad en todos los aspectos, en cobertura, en tacleo, en lecturas. Son todas cosas que en los buenos momentos lo ha hecho muy bien, pero también en los malos momentos lo ha hecho muy mal. Esa irregularidad es la que me genera muchas dudas con él, sumado a que me cuesta ponerlo en una posición o ponerlo en un rol fijo en la NFL. Me parece que hay equipos que por esquema y por posición lo va a tener fuera de su board, por ejemplo. Eso es algo que lo limita mucho respecto a otros linebackers. Bien, Barrett Carter por el Pumita Ramallo. Me pasa algo similar con mi nombre. Voy a hablar en mi caso de Demetrius Knight Jr., el hombre de South Carolina, pero que tiene su pasado en la Universidad de Charlotte, en una sola temporada, en 2023, y en Georgia Tech, las otras 3 temporadas que jugó en el college football. Es, obviamente, por lo que les estoy contando, alguien de una experiencia me parece invaluable, titular en 3 de sus 5 años y en 3 esquemas defensivos distintos, como lo son el de Georgia Tech, el de Charlotte y el de South Carolina, respectivamente. Local, obviamente, le da un plus en cuanto a la experiencia, tiene un plus también en su velocidad en línea recta. Es un linebacker estúpidamente rápido, realmente, para la posición. Es realmente explosivo, a mí me sorprende incluso. Y de hecho creo que el test lo termina ayudando porque corrió 4.58 en las 40 yardas. Y para alguien de su tamaño, de su posición, 6'2", 235 libras la última medición, me parece más que correcto, incluso
a un nivel que lo quiero corriendo dentro de la cancha a Demetrius Knight Jr. Otras cosas positivas a marcar, además de esta velocidad y esta especie de velocidad gatillo que tiene, esta explosividad. Tiene instintos naturales, me parece, como Blitzer, sabe leerlo bien el momento en el cual atacar. Es un tacleador que la verdad es que te golpea y te golpea con fuerza, más allá de ser alguien que para la posición de linebacker y particularmente para la de linebacker interno, la de middle linebacker, estamos hablando de un jugador que está hecho para la mitad del campo. Puede llegar a golpear extremadamente fuerte. Eso me parece que le suma puntos. Me parece que es alguien que puede generar caos mediante fumbles, mediante pass breakups en contactos un poco más físicos. Creo que tiene esa capacidad. ¿Cuál es el gran tema de Demetrius Knight Jr.? Más allá de jugar 5 años en el college, hay algunas cosas de sus decisiones, de su inteligencia, que a mí todavía no me terminan de cerrar y que además no puedo confiar en Knight Jr. como un hombre de cobertura. No, realmente no, por lo menos inicialmente en su carrera y por la manera en que fue usado en el fútbol americano colegial, no puedo confiar ni en zonas donde parece a veces dispersarse y perder justamente el lugar donde tiene que estar en el medio del campo, ni en cobertura sombra a hombre donde el movimiento de sus caderas son algo rígidas, la agresividad incluso con la que puede llegar a jugar y que esto resulte en penalidades, bueno, terminan de no convencerme. ¿Cuál es la razón por la cual marco a Demetrius Knight Jr. como alguien que podríamos llegar a ver? Primero es la versatilidad. Alguien que con esa velocidad, con esa explosividad, con esa capacidad de entrar en carga, de romper jugadas, de generar turnovers, bueno, a los equipos les va a gustar. Y le da la versatilidad para mí de que mientras lo pongas a jugar en el medio del campo, no importa si es una 4-3, una 3-4 o lo que vos quieras jugar en el medio de la cancha o en la distribución de los linieros con los linebackers, del front seven básicamente. Esa versatilidad me parece que le suma puntos. Que haya jugado equipos especiales le suma puntos. Pero particularmente veo en Knight Jr. el potencial. Obviamente falta para eso y necesita desarrollo para eso. Pero veo a Jerry Cooper, si se quiere, de esta clase. Una bestia física, alguien en línea recta, extremadamente rápido, alguien que puede generar caos, pero que hay un coordinador defensivo que lo tiene que agarrar y que lo tiene que tener una temporada aprendiendo bien la posición, desarrollándose, incluso 2 temporadas te diría, porque si se desarrolla Knight Jr., no solo vas a tener un linebacker de rotación extremadamente hábil, sino también vas a tener potencialmente alguien que pueda jugar los 3 snaps. Creo que el potencial está ahí. Por lo menos en capacidades físicas, de vuelta esta destrucción que generan las ofensivas rivales, ese potencial físico que tiene Knight Jr. Alguien, además, importante esto, disponible durante gran parte de su carrera colegial, lo cual me parece que le suma puntitos, pero bueno, es alguien, el famoso raw talent, el talento ahí que está a pulir, si se quiere. Veo en Knight Jr. algo así. De todos modos, alguien que se sumó puntos durante todo este proceso pre-draft, estaba un poco más fuera del radar cuando comenzamos con todo esto en enero-febrero, y si no es el linebacker que sumó más puntos, me parece que pega en el palo durante lo que ha sido este proceso pre-draft. Particularmente por lo que les decía, porque su medición en línea recta, estas 40 yardas de correr 4.58, dan a las claras de que la explosividad está ahí. Y que si un equipo la puede aprovechar, bueno, van a tener un gran jugador en él. Pumita, hemos llegado al fin de este programa de Redshirt Podcast. Como siempre, estos programas los puedes escuchar en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, que es
@NoHuddle. De la misma manera nos encontrás en TikTok, NoHuddle OK, perdón, como NoHuddle OK nos encontrás en YouTube y en TikTok, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Magic Traveler. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos y querés incluir un partido de college football, ¿por qué no? En tu paquete de viajes les hablas a ellos @magic.travelers en Instagram, les mencionas a No Huddle y accedes a descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para poder disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Ahora sí, Pumita, hemos llegado al final de este episodio hablando de linebackers, una clase que claramente en su profundidad, si se quiere, se queda algo corta, con dos talentos muy interesantes en Jalen Walker y en Jihad Campbell, que los hemos analizado aquí, y con algunos potenciales que sin duda abren ojos, pero nada asegurado, si se quiere, con estos jugadores, en una posición que siempre hay que decirlo, es muy difícil de jugarla, es muy difícil trasladar de college a NFL. Sí, y que es una posición que además, a ver, hablamos de 3 outside linebackers, de 3 linebackers, hay uno que por ahí puede ser outside linebacker también, pero que depende mucho del rol que te busque el coordinador defensivo o el coach. Por eso es que también hay tantos nombres y que son muy diferentes. Entonces, es difícil comparar, por ejemplo, a Campbell con Walker desde ya, yendo a los dos mejores. Ni hablar de otros que están más profundos. Entonces, también depende mucho de lo que busque el equipo y hay características que a ciertos linebackers lo hacen destacar y por eso terminan siendo seleccionados quizás un poco más alto para que justamente cumplan ese rol que se imaginan. Pero es una clase que, lo que dije, en ese tercer día hay una gran cantidad de nombres, que lo que digo, depende del rol que busque el equipo, puede ir con uno o con otro nombre. Se nos quedan 5 o 6 nombres que tranquilamente podrían haber entrado, sobre todo en este extra. Por lo que digo, de que me parece que Carter y Knight están dentro de todo un grupo de linebackers que podría ser seleccionado a finales de tercera ronda, a comienzos del tercer día, y que bueno, vamos a estar viendo salir ahí entre picks pasando el 100 seguramente. Sí. Así que nada, ¿querés decir algo más? Sí, Dale. no, digo mencionar algunos de estos nombres Ah, porque sí, sí. son interesantes, son conocidos incluso para aquellos que miran college football. Danny Stutzman de Oklahoma, Ismael Mondon Jr. de Georgia, Kobe King de Penn State, Cody Simon de Ohio State. Son algunos nombres que están disponibles en este draft, que en su universidad son o fueron claramente los o dueños de los paquetes de blitz o dueños del medio de la defensiva. Y que bueno, en la NFL simplemente no son estos prospectos hipercompletos que los hacen ser un jugador de primer día, pero sí, como dice bien el Puma, finalizando el segundo día o empezando el tercero, forman parte de una camada. Yo creo que debe haber 10 nombres básicamente que pueden incluirse en esta consideración que decís vos de ser un entre top 100 y top 150 básicamente. Exacto. Y bueno, nada, vamos a ver cómo se termina desarrollando, pero estoy seguro que va a haber muchos linebackers seleccionados en esta clase, sobre todo es eso, por la cantidad que hay en el tercer día, jugadores muy de rol, jugadores que pueden ser productivos y además tienen una gran experiencia, que es algo que a partir del tercer día se valora. Obviamente que uno siempre busca proyección, busca uno que sea tu jugador número 1, número 2 en la posición, pero también hay tener jugadores de rol que tengan experiencia, que estés seguro lo que te van a aportar, me parece que es algo muy importante. Así que nada, nosotros nos encontramos no la semana que viene, en un par de días para hablar ahora de una posición ofensiva y para empezar a pasar por la mitad o empezar a superar la mitad de estas posiciones de Scouting Report que venimos haciendo. Así es. Nos quedan un par de posiciones todavía, varias realmente para llegar al final, pero también nos quedan bastantes días para llegar al draft 2025 de la NFL. Pumita Ramallo estuvo con nosotros, Agustín Espósito, quien les habla. Nosotros nos encontramos la próxima para seguir hablando del proceso de selección colegial
más lindo para mí de todos que existe. Ni la ni la NBA ni la MLB tiene esto. La MLB son muchas rondas, la NBA son pocas y en realidad la NBA ninguno resulta. Hay clase de draft que realmente ninguno resulta. Así que nada, la NFL tiene la media justa del draft y aquí en No Huddle analizamos a cada uno de los jugadores. Nos encontramos la próxima en esto que se llama Richie Podcast. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.